Bueno, pues, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues vamos a dar inicio a este homenaje que pues nace de comentarios de compañeros, amigos que fuimos alumnos de Gudrun y que pues consideramos pertinente pues en un marco de unas jornadas como estas, pues decirle a Gudrun muchas cosas que pensamos, ¿verdad? Sus alumnos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este homenaje y vamos a darle la palabra primero a la doctora Laura Sotelo, coordinadora del Centro de Estudios Mayas. Gracias. Bueno, pues buenos días. Buenos días, Gudrun. Y bueno, buenos días a todos. Tengo el honor de presentar en esta ocasión algunos comentarios sobre la obra de la doctora Gudrun Lohmeyer-Lindner, a quien hoy le hacemos con mucho gusto y cariño un homenaje. Lo primero es, ¿quién es Gudrun? Gudrun, podría yo decir que es una mayista comprometida. Su vida y su obra dan cuenta de su amor por los mayas y de su compromiso social. Ejemplar. Ella es alemana por nacimiento, me parece que es mexicana por decisión y mayista de corazón. Ella estudió física en la licenciatura, quizás por eso es tan ordenada y tan sistemática. El título de su tesis de licenciatura es La energía de enlace en una molécula tetraédrica según la teoría cuántica de Slater. La presentó en 1953 y en su currículum ella señala que fuese revalidado su título por la UNAM en 1988. También su currículum nos da unas líneas, unas luces sobre cómo se hizo mayista. Me imagino, es algo que nunca le he preguntado, pero ella señala que en junio de 1958 conoció Palenque, Uxmal y Chichén Itzá. Y también dice que entre 1973 y 1983 estuvo en las comunidades tojolabales. Si yo me pregunto qué motivó su investigación, creo que la respuesta está en que ella trató de responder cuál es la historia de los tojolabales. Y creo que es una historia que, a diferencia de muchos de nosotros que nos hacemos preguntas históricas, está dirigida esencialmente para los mayas, que esto es una diferencia significativa. Aunque de manera formal puedo afirmar que la doctora Gudrun tiene 30 años de labores en nuestra universidad, es claro que ese tiempo es mucho más amplio, tanto en el pasado como lo será en el futuro. En 1992, ella presentó su tesis de maestría que se tituló El conflicto entre Portocarrero y Mazariegos, la génesis histórica de Chiapas, 1522-1532. Y su tesis de doctorado se tituló Gobiernos locales en los pueblos de indios Chiapas, siglo XVI. Así, me parece que los grandes temas de interés de Gudrun, pero no exclusivamente porque su obra muestra una amplia gama de inquietudes intelectuales, se está centrada en la historia de los tojolabales, en la visión historiográfica
sobre Godoy y Remesal. Sin embargo, creo que lo más importante es su afán por mostrar, por socializar el conocimiento y por mostrar un compromiso social que no solo abarca el pasado, sino que se vincula constantemente con el presente y tiene previsiones de futuro. Su vida personal y su obra muestran siempre una generosidad constante y un apoyo casi incondicional, me atrevería yo a decir. Es muy difícil sintetizar toda su obra y por eso hoy solamente quiero concluir diciendo a nombre del Centro de Estudios Mayas, del Instituto de Investigaciones Filológicas, de nuestra universidad, de los tojolabales y de los mayas, muchas, muchas, muchas gracias, Gudrun. Y bueno, ahora sus estudiantes pues mostrarán mucho de lo que ella ha enseñado a lo largo de estas décadas. Bueno, muchas gracias a la doctora Sotelo. Vamos a darle la palabra al maestro Jorge Hernández, quien nos va a presentar un trabajo titulado La audiencia de los confines en el siglo XVI. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a Rafael la invitación para participar en este merecido homenaje a la doctora Gudrun, con quien tuve la oportunidad, el privilegio de desarrollar el tema que a continuación pues, les voy a presentar. Y bueno, como ya mencionó Rafa, se titula La audiencia de los confines en el siglo XVI. Hoy en día, en América Latina existen tribunales superiores de justicia, máximos juzgados del país al que pertenecen, integrados por expertos en derecho y que se les denomina ministros, jueces o magistrados, cuya labor es interpretar y aplicar las leyes que han sido establecidos en una Carta Magna y otras reglamentaciones. Así como en la actualidad conocemos esos tribunales, durante el régimen colonial en América existieron instituciones que se encargaron de impartir justicia y, además, administrar el gobierno en un territorio determinado. Estas son conocidas como las audiencias y chancillerías reales. Estaban integradas por un presidente, un número variable de oidores y por un personal operativo para los trámites que el tribunal llevaba a cabo. La historia de las audiencias se remonta a la Baja Edad Media, cuando el rey escuchaba en sesiones públicas las querellas de sus súbditos. Se hacía acompañar de oidores, es decir, los que escuchan, para que lo aconsejaran en sus sentencias. Durante la Reconquista, luego de la expansión militar hacia el sur de la península ibérica, el rey necesitó de un aparato que lo auxiliara en las labores de justicia, ya que fueron surgiendo conflictos por la interacción entre conquistadores y la población de origen musulmán, por lo que la formalización de la audiencia se dio en las Cortes de Ciudad de Toro en 1371 bajo el reinado de Enrique II. En poco más de un siglo, la audiencia se fue transformando e integró distintos magistrados y oficiales, así como los deberes que la institución tenía que cumplir. El cambio definitivo y permanente lo ejecutaron los reyes católicos. Durante la década de 1480 se dieron a la tarea de reformar la audiencia, para lo cual convocaron a distintas cortes, dictaron ordenanzas, le concedieron autoridad y en general la perfilaron como una institución que representaba la justicia del rey y defendía los intereses de la corona. De esta manera surgió la audiencia de Valladolid. En 1494, 2 años después de la conquista de Granada, los reyes crearon la audiencia de Ciudad Real y se le dotó de las mismas ordenanzas que el tribunal de Valladolid. En 1505 la audiencia fue trasladada a Granada. Estas 2 audiencias serían la base de los tribunales indianos. 3 de los cargos más importantes de las audiencias peninsulares pasarían íntegros a los tribunales indianos en sus atribuciones, derechos y prerrogativas, y eran quienes revestían de autoridad a las audiencias: el presidente, los oidores y la chancillería. La corona se preocupó por adecuar el tribunal y cargos en el Nuevo Mundo, pero en general se regían por las mismas ordenanzas que las peninsulares en lo que cuadrare. En las audiencias y chancillerías indianas hubo 2 tipos de presidentes. En la pretorial la encabezó un magistrado, mientras que en las virreinales el cargo lo ejerció un noble. La diferencia entre uno y otro era que el magistrado tomaba parte en el conocimiento de los pleitos y la emisión de las sentencias,
mientras que esta condición excluyó a los virreyes, ya que comúnmente no eran letrados. Ambos tenían el deber de informar regularmente al rey y su consejo sobre la administración de la tierra, así como vigilar que se cumplieran con todo lo dispuesto en las ordenanzas, cédulas y pragmáticas enviadas desde la península para un mejor desempeño del tribunal. Por su parte, los oidores, al ser especialistas en derecho canónico o civil, se les confiaba junto al presidente la definición de los conflictos. La necesidad de tener especialistas formados en las universidades dentro de la audiencia correspondió, entre otras cosas, a que los oidores estaban capacitados para servir y defender los intereses de la corona, a diferencia de los nobles que veían por sus propios privilegios. Al ser un cargo de alto rango, los oidores podían reemplazar al presidente y realizar todas sus funciones en caso de ausencia, muerte o mientras el puesto estuviera vacante. De la misma manera, era posible que realizaran las actividades de otros oficiales menores de la audiencia. La Chancillería fue un elemento muy importante y el cargo era el canciller, personaje que custodiaba y plasmaba el sello real con el que se validaban los documentos. El canciller no tomaba parte de los pleitos, pues su única función era custodiar el arca de los sellos, revisar que las sentencias fueran legibles antes de poner el sello que daba a entender lo mandado como palabra del rey. Con el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, los territorios controlados por la Corona de Castilla se ampliaron de manera drástica. Conforme se fueron explorando las islas y la tierra firme, los reyes hicieron valer su autoridad. No obstante, este proceso tendría sus ensayos, tropiezos y experimentos antes de consolidarse. La primera audiencia que se implantó en el Nuevo Mundo fue la de Santo Domingo en 1511. Sin embargo, fue hasta 1526, con la muerte del virrey Diego Colón, que adquirió la estructura y características básicas de las audiencias peninsulares. A partir de este momento, las audiencias tendrían amplias facultades de gobierno, privilegio que solo tuvieron los tribunales indianos. La segunda audiencia fue la de México, creada en 1527. En un principio la constituyeron un presidente y 4 oidores. En 1535 se complementó con la erección del virreinato. En un principio, la jurisdicción de la Audiencia de México como tribunal de apelaciones se extendería a gran parte de la región centroamericana, mientras que el gobierno lo tuvo el adelantado Pedro de Alvarado cuando firmó sus capitulaciones en diciembre de 1527. La tercera audiencia creada en Indias fue la de Panamá en 1538. Sin embargo, la duración de este tribunal fue breve, ya que las leyes nuevas promulgadas por el rey el 20 de noviembre de 1542 instituyeron la audiencia de los confines, que suprimió la anterior. Esta legislación determinó que sería un tribunal con facultades gubernativas, encabezada por un presidente y 3 oidores, todos letrados. Además, estableció que tuviera un sello real. Un año después se definiría su distrito en las provincias de Yucatán, Cozumel y Tabasco, Chiapas, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En esta amplia jurisdicción, la audiencia de los confines tendría la capacidad de hacer justicia y gobernar en nombre del rey, así como dirigirse solo a este o al Consejo de Indias, sin depender de tribunal, autoridad o virreinato alguno en el Nuevo Mundo. La importancia de las leyes nuevas radica no solo en la creación de la audiencia. En general, fue un ordenamiento que debía observarse en las Indias, por lo que estas leyes reforzaron la autoridad regia en cuanto limitaba el poder y la influencia que habían adquirido los colonos. La audiencia de los confines debía vigilar el buen tratamiento de los indios, por lo que los magistrados debían informar al rey o al consejo cualquier maltrato o injusticia que cualquier autoridad, religioso, encomendero o colono hiciera sobre ellos. Se prohibió hacer nuevos esclavos y se facultó al presidente y oidores liberar a aquellos que no tuvieran el debido título. Asimismo, le correspondía vigilar que no fueran excesivas las cargas de los tamemes y que se les pagara por su empleo. Con respecto a las encomiendas, la audiencia era responsable de controlar los tributos por medio de visitas y tasaciones, hechas por los oidores. Igualmente limitó a una vida la herencia de las encomiendas, aunque esto luego fue modificado. La responsabilidad de ejercer un alto cargo dentro de la audiencia hizo que la labor de los magistrados fuera ardua, ya que el presidente y los oidores encontraron mucha resistencia, principalmente de los colonos, quienes de la época de la conquista y la fundación de villas y ciudades habían pasado casi 20 años sin que alguna autoridad de la corona limitara, de manera efectiva, los abusos y excesos que cometían en contra de la población nativa. Debido a lo anterior, presidente y oidores tuvieron muchas dificultades para imponer a los colonos la legislación enviada por la corona. No obstante, poco a poco fue adquiriendo autoridad conforme cada magistrado introdujo cambios y fue imponiendo su autoridad. De 1542 a 1564 hubo cuatro presidentes: Alonso de Maldonado, Alonso López Cerrato, Antonio Rodríguez de Quesada y Juan Martínez de Landecho. Los oidores que prestaron sus servicios a la corona en este lapso fueron Diego Herrera, Juan Rogel, Tomás López,
Alonso de Zorita, Jofre de Loaiza, Antonio Mejía y Pedro Ramírez de Quiñones, quien fungió como oidor decano entre 1555 y 59 y por tanto realizó las funciones del finado presidente Quesada. Según sus ordenanzas, los magistrados debían ser hombres virtuosos, serenos, incorruptibles, que debían privilegiar su labor como representantes de los intereses reales antes que los propios. Sin embargo, la audiencia tenía a sus magistrados de carne y hueso, con ideales, ambiciones, intereses, filias y fobias que chocaron y se contrapuntearon con los colonos, religiosos, indios e incluso entre ellos mismos. La primera sede de la audiencia fue la Villa de Gracias a Dios en la provincia de Honduras. La actividad de los magistrados en este lugar fue ardua y consistió en realizar los juicios de residencia de los gobernadores, las visitas y tasaciones en distintos pueblos. Sin embargo, ante la lejanía del tribunal con respecto a los principales asentamientos, no permitió que hubiera una atención en los cambios que habían comenzado a establecer. Fue por ello que una de las primeras acciones que realizó Alonso López Cerrato fue cambiar la sede del tribunal a la ciudad de Santiago de Guatemala. Aún así, los magistrados pronto se dieron cuenta que su distrito era extenso y, por ende, imposible de vigilar constantemente. No obstante, se comenzaron a realizar visitas a múltiples pueblos de indios del distrito de la audiencia. Los tasaron, les dejaron ordenanzas, fundaron sus pueblos y a partir de 1560 se introdujeron de manera sistemática los cabildos. Por otra parte, emitieron disposiciones que limitaron el poder de los encomenderos, quienes levantaron airadas protestas a la corona, quien en lo general avaló los cambios que estaba realizando su audiencia. A pesar de que el tribunal respondía a las órdenes de la corona y había afianzado su autoridad del monarca, este tenía otros planes. La audiencia de los confines como tal duró desde su creación en las leyes nuevas hasta 1563, cuando la corona ordenó su traslado a Panamá. Esta decisión duraría tan solo 5 años. En 1568, ante los reclamos de los vecinos, obispos y autoridades españolas, la corona decidió de nuevo el traslado de la audiencia a su sede anterior, por lo que con la decisión se hicieron las cédulas, provisiones y nombramientos pertinentes para dotarla de la autoridad que había tenido en Guatemala. Una vez despachados los documentos, se envió una cédula a la Audiencia de México avisando de los cambios y pidiendo que no interfiriera en la jurisdicción de la recién trasladada audiencia. A partir de este momento, el tribunal sería conocido como la Audiencia y Chancillería Real que reside en la ciudad de Santiago de la provincia de Guatemala, o, de manera abreviada, la Audiencia de Guatemala, que permanecería sin cambios en su estructura y jurisdicción por lo menos durante el siglo XVI. El sistema colonial y en particular la audiencia implantaron un nuevo régimen con nuevos estatutos, instituciones y formas de organización que afectó la vida de toda la sociedad en la región centroamericana. Muchos de esos elementos permanecen hasta nuestros días. El estudio de la audiencia es solo una muestra de los variados temas que ha estudiado la doctora Gudrun. Quienes tenemos la fortuna de ser sus alumnos, nos ha marcado con el interés de estudiar e identificar desde nuestros propios intereses cuáles han sido los procesos económicos, políticos, sociales, culturales, demográficos y muchos otros que iniciaron hace más de 500 años y que hoy en día continúan su marcha. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jorge, por esta charla sobre una de las líneas que trabaja la doctora y que pues, varios de sus estudiantes ahí tenemos, ¿no?, presentes. Tengo que disculparme porque no conozco a Anabel Romo personalmente, no sé si… Bueno, vamos entonces a pasar a la charla de la maestra Fabiola Patricia Monroy Valverde, titulada Los trabajos y los días. Bueno, pues este va a ser un paréntesis académico, entre dos academias. Para Gudrun, el mejor en todo es aquel que, por sí, todo comprende, habiendo mediado lo que después y al fin mejor sea. Por sus trabajos los hombres son ricos, en greyes y en bienes, y trabajando mucho, más a los inmortales querido. Hesíodo, Los trabajos y los días, versículos 299 y 305. Buenas tardes a todos. El motivo que aquí nos congrega está muy lejos de la ociosidad, tan atacada por Hesíodo, incluso de la vanidad. La razón que aquí nos tiene es reconocer de una manera pública lo que una persona en particular ha generado en nuestras vidas, cómo es que ha tocado nuestra existencia, de una o de muy diversas maneras. La doctora Gudrun Lochmeyer Lindner de Lenkesdorf. Siempre le he dicho Gudrun, no por tutearla, sino porque
desde su nombre mismo me indica el respeto que se merece. Perdón que me remita a mi persona, pero poco puedo hablar de otras experiencias académicas y personales, como las que se han detallado con anterioridad en los que me han precedido. Y esa fue la primera lección que recibí de Gudrun. No puedo analizar lo que no conozco, aunque parezca obvio. Esta lección me fue dada prácticamente saliendo de la carrera y para empezar la tesis de licenciatura. Gudrun siempre fue sincera conmigo. Yo no sé de Yucatán, pero sí de Chiapas, ante mi petición de que me dirigiera a la tesis. Y ahí iniciaron los trabajos y los días, y por supuesto el aprendizaje y el camino del ser. Con Gudrun se aprenden muchas cosas, no me dejarán mentir los presentes. Se aprenden maneras de trabajar y maneras de ser, como ya lo he mencionado. Trataré en algún momento de esta plática el ser objetiva. Yo conocí a Gudrun prestando mi servicio social en el Centro de Estudios Mayas por invitación de la ahora doctora Ana Luisa Izquierdo, maestra en este entonces de la materia de civilización maya en la Facultad de Filosofía y Letras. Posiblemente durante esos meses, mis compañeros y yo poco convivimos con Gudrun, la ahora doctora Lohmeyer, pero al despedirnos, una vez finalizada nuestra labor, ella dijo, y nunca se me olvidará, los vamos a extrañar. Frase que me enganchó para siempre con ella. A la distancia y conociendo otras experiencias, he apreciado aún más la dedicación que tuvo Gudrun hacia mí en esos días de tesista. Con ella aprendí que hay que ser especialmente cuidadosos con las referencias que manejan los autores, que la paleografía es indispensable para alguien que se dedica a la historia, que una historia tiene muchas facetas que pueden ser recreadas, que existen realidades muy diferentes y alternas a la occidental y sobre todo la obsesión por las fuentes primarias de la historia. La obsesión ya es manía mía, de ella solo tomo el amor por las fuentes primarias. Y es obvio que esto influye en la vida profesional, ya sea en la academia o en cualquier actividad dentro de este ámbito, pero también de manera personal. Lo más interesante de estos días es que me enseñó a ser y a pensar. ¿Y cómo es que Gudrun hace esto? Por dos vías, la disciplina y el cuestionamiento en las que me centraré especialmente. La disciplina son los días y el cuestionamiento es el verdadero trabajo del historiador, en muchos sentidos, desde las preguntas a las fuentes y a sus autores, hasta si vale la pena ser historiador en estos tiempos tan difíciles para las ciencias sociales y las humanidades. ¿Cómo es que se es? ¿Cómo es que se va construyendo lo que se es cada uno de nosotros? Los días son los que, hora a hora, van formando a la par el pasado, el presente y el futuro de cada individuo en este planeta, una especie de metodología brodeliana personal en donde el tiempo largo, las etapas y los acontecimientos se unen en cada persona. Se es teniendo ética, disciplina, convicción, trabajo, inquiriendo, siendo empáticos, dando razones, explicando. De su tesista pasé gustosa a ser su ayudante de investigación, días que fueron una continuación de mi aprendizaje en el hacer y en el ser. La disciplina era la misma, el ritmo era igual que tiempos atrás, pero los trabajos y el cuestionamiento rebasaron los límites de un periodo histórico y de un tema, a preguntar, ¿por qué los acontecimientos eran así y no de otra manera? ¿Por qué no había alternativas viables? ¿Por qué el sistema tenía que ser tan inflexible? Yo, ingenuamente, trataba de contestar preguntas tan profundas y así comencé a analizar desde otros ángulos los acontecimientos y a tratar de establecer procesos históricos. Ya en la maestría me tocó ser su alumna, cuando apenas comenzaba a dar clase de historia colonial del área maya. Afortunadamente mi asesor me dejó presentar esta materia como optativa, estando en una facultad tan distinta a la de Filosofía y Letras. Historia colonial del área maya es una materia que considero fundamental para un historiador que se decante por el periodo virreinal de nuestro país, y lo sigo afirmando. La serie Historia de España, Conquista, Nueva España siglo XVI y XVII, Nueva España siglo XVIII, Provincias internas e Historia colonial del área maya son de primer orden, incluso podrían añadirse Angloamérica colonial. El doctor Antonio Rubial afirmaba en la introducción a su cátedra de Nueva España siglos XVI y XVII
que ese periodo era la conformación del México contemporáneo, y la clase de historia colonial del área maya vino a complementar ese faltante entre los procesos aprendidos en provincias internas y Nueva España. No todo es centro de México ni todo se parece, axioma que ha sido siempre un lema para Gudrun, pues el desconocimiento de los procesos particulares de las regiones llevó a muchos estudiosos a establecer paralelismos entre zonas muy distintas. Cuando me tocó sustituir a la doctora Lohmeyer en su clase, me di cuenta todo lo que ella sabía, no solo de historia de Europa, sino también del Caribe, así como de cada área en particular, Campeche, Tabasco, Yucatán, Chiapas. Aparte de los procesos políticos, tuve que aprender genealogía, el proceso de fabricación del añil, urbanismo y tantas otras cosas para igualar a mi maestra y chance superarla tantito. El destino nos separó un tanto, pero la huella ya estaba impresa. Los trabajos o el cuestionamiento y los días o la disciplina ya se habían crecido con profundas raíces. Sin embargo, el cuestionamiento y la disciplina no son todo lo transmitido o heredado, son una parte que se conjunta con la cualidad de la adaptación, con la necesidad de saber por qué pasan las cosas, por el lado más humano de Gudrun que poquísimas personas tienen, entre otras cualidades que no enumeraré por el tiempo. Estas enseñanzas colaterales, por así calificarlas, se pueden resumir en una serie de afirmaciones realizadas por Gudrun casi desde que la conozco. Es importante estudiar los procesos, frase que va de la mano con la necesidad de explicaciones necesarias en este mundo descriptivo. Los mayas están vivos, no se terminaron en el posclásico, haciendo referencia a ese salto mortal entre lo prehispánico y lo actual, que existen muchas explicaciones que desdeñan el pasado colonial y decimonónico de los mayas. Es importante que se conozca, al referirse a la matanza de Acteal, que ahora nos parece tan lejana y nebulosa. Ocultar nunca trae nada bueno. ¿Qué decir de su empatía, que va de la mano con la afirmación anterior? Con ella se aprende y se disfruta, con ella se puede charlar interminablemente de temas varios y también profundos. No quiero dejar de mencionar al doctor Karl Lenkensdorf, que de manera indirecta incidió también en esos trabajos y esos días. Alguna vez Gudrun me comentó, mi marido es un genio, se levanta temprano, se va a correr, se pone a escribir una ponencia y termina en la mañana y cada una es distinta y hace tantas. A veces quisiera poder imitarlo en ese ritmo de producción, lo extrañamos sin duda. Es obvio que Gudrun ha hecho muchas más cosas por mi persona que el tiempo me impide enumerar, y seguro cada uno de nosotros recuerda lo que nos ha ayudado no solo a sobrellevar, sino también a abrirnos el camino. Yo sé que Gudrun quisiera tener más días para más trabajos, que su mente está llena de procesos históricos que necesitan ser explicados. Seguro todos hemos escuchado de sus labios que hay tanto que hacer. Le faltan no solo días, sino vidas para seguir con estos trabajos que inició tratando de contestar preguntas de alguien más, de alguien que no nació en esta cultura occidental y que para fortuna nuestra la colocó en nuestras vidas para generar nuestras propias preguntas y tratar de responderlas. Gracias, Gudrun, por todos esos días y por todos esos trabajos en los que has tocado mentes y corazones mayas y occidentales. Gracias. Bueno, pues ya tenemos mesa completa. Muchas gracias, Fabiola, por esta bonita presentación, que creo que siempre en nuestros trabajos, y tenemos que reconocer eso de Gudrun, no solo nos enseñó la parte académica, sino sobre todo la parte humana. Bueno, vamos a darle paso a la charla de la maestra Anabel Romo González, titulada El proceso de urbanización en América Latina, instituciones, población y espacio, Guatemala y Perú, siglo XVI. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, disculpen un poquito la demora. Bueno, no están para saberlo, pero bebé de 6 meses es un poco difícil, pero bueno. Doctora, muchas gracias, le agradezco mucho al maestro Rafael Flores por la invitación a este homenaje.
Es para mí de verdad un enorme placer y un enorme honor hablar de lo que compartimos la doctora y yo en el seminario y, bueno, particularmente mi experiencia. Bueno, comienzo. El proceso de urbanización en América Latina, instituciones, población y espacio, Guatemala y Perú en el siglo XVI. Como parte del posgrado en estudios latinoamericanos, realicé la investigación titulada El proceso de urbanización en América Latina. Relación entre urbs y civitas, los casos de Santiago de los Caballeros, Guatemala y Cusco, Perú en el siglo XVI. Los objetivos de esta investigación eran analizar el proceso de urbanización en dos de los territorios más importantes de América, el Reino de Guatemala y el Virreinato del Perú, enfatizando sus especificidades históricas, políticas, sociales y territoriales. Y por otro lado, analizar la relación entre dos elementos fundamentales del análisis urbano e histórico, el espacio físico, es decir, la traza, y la comunidad habitante, los vecinos de las ciudades. En este caso, de Santiago de Guatemala, hoy conocida como Antigua, y Cusco, a través de los testimonios encontrados en las actas de cabildo de estas ciudades. El periodo de análisis correspondió a las primeras décadas del siglo XVI, ya que representan un hito en la historia de los territorios españoles en América. Después de la conquista y colonización de esta región del mundo, los pueblos nativos americanos y los recién llegados europeos sufrieron importantes cambios en sus dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales. Estos grupos sociales convivieron en el mismo territorio, regulados mediante instituciones específicas, pero con experiencias propias. Por ejemplo, los casos del Virreinato del Perú y el Reino de Guatemala, que si bien compartieron instituciones y cuerpos legislativos propios, y propios para los territorios de las Indias Occidentales, la experiencia de aplicación fue muy diferente. Por tal motivo es importante estudiar los procesos históricos en su especificidad temporal y espacial, así como las condiciones específicas de cada región, ya que a partir de este tratamiento es posible vislumbrar las consecuencias que trajeron consigo estos procesos. El Seminario Historia Política del siglo XVI, Gobierno y Justicia, Chiapas y Guatemala, impartido por nuestra homenajeada, la doctora Gudrun Lenkersdorf, fue vital para lograr el análisis mencionado para esta investigación, ya que uno de sus objetivos fue comprender el siglo XVI a través de un encuentro directo con los documentos producidos en este siglo. Ya lo mencionaron anteriormente, es vital entender el siglo XVI para comprender la modernidad y el periodo contemporáneo. Para ello, el análisis de documentos escritos por personas e instancias de este entonces fue fundamental. También el análisis de conceptos y categorías tales como municipio, institución fundamental para la fundación de las ciudades españolas en América, territorialidad, relación de los grupos sociales con el espacio habitado, comunidad, conformación de los grupos sociales establecidos en las ciudades españolas en estos territorios. Estos conceptos permitieron ampliar el conocimiento del contexto de los casos estudiados, así como sus características propias. Vamos a los ejemplos. El municipio establecido en la recién fundada ciudad imperial de Cusco fue una institución poco fecunda, ya que la guerra civil desatada por las diferencias entre los seguidores de Pizarro y Almagro generaron un ambiente de inestabilidad entre la población de conquistadores. Incluso los propios miembros del cabildo abandonaban la ciudad. Por ahí decían que también Pizarro estaba enamorado de una mujer habitante de Jauja y por tanto dejaba la ciudad, es decir, no estaban en la ciudad de Cusco. El cabildo, aunque estaba nombrado, nunca se encontró en la ciudad de Cusco hasta muy años después. Esta situación incluso provocó que el virreinato tardara en establecerse e iniciara su administración, ya que a pesar de que el virreinato se había establecido en 1544 con el amparo de las leyes nuevas, fue hasta 1556, casi una década después del asesinato del primer virrey Blasco Núñez Vela, que el marqués de Cañete, Andrés Hurtado de Mendoza, pudo iniciar su gestión como visorrey. En este sentido, la reflexión entre las formas de gobierno propias de cada región permitió conocer las características específicas de cada grupo social. Por ejemplo, la experiencia colonizadora en el Reino de Guatemala fue distinta a otras regiones, ya que el encuentro con una confederación de señoríos trajo consigo una particular relación con el poder, situación que generó una dinámica social exclusiva entre los habitantes nativos de las regiones americanas y los propios venidos de Europa, que convivieron en un mismo territorio.
así como sucedió con los quichés, los otogiles, los cachiqueles, quienes se encontraron con los españoles en la región de Guatemala hacia 1522. Los europeos pensaron que los quichés tenían mayor rango y por lo tanto quisieron pactar con ellos para dominar la zona, sin considerar las formas de gobierno que imperaban y que previamente y que cada señor tenía un rango específico. Gracias a las observaciones, críticas, consejos, recomendaciones de la doctora Gudrun, esta investigación pudo llegar a buen término. Así, concluyo agradeciendo el tiempo, la dedicación, pasión, amor y profunda humanidad para con los alumnos, para con los que estuvimos compartiendo con ella el seminario. Y así como lo mencionó la doctora en el seminario, el estudio de los procesos históricos en su especificidad territorial, temporal e institucional es fundamental para comprender el desarrollo de las sociedades, incluso en la actualidad. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Anabel y bueno, pues siempre la doctora haciéndonos ver una historia regional, pero contextualizada en un sistema muchísimo más amplio, ¿verdad? Y que es algo que todos le sufrimos. Supongo que mientras estábamos trabajando cosas de Guatemala teníamos que leer bastante historia de España, y del mundo árabe y todas las cosas que ahí estaban, ¿no? Muchas gracias por eso. Bueno, vamos a darle la palabra a Juan Pablo Peña Vicenteño, que nos va a presentar el trabajo Presencia africana en los estudios de historia colonial del área maya. Bueno, pues muy buenas tardes. Antes que nada agradecerle a Rafa, a los organizadores de las jornadas filológicas, este merecido homenaje a la doctora Gudrun Lenkesdorf, que bueno, que como todos sabemos es una maestra que siempre ha estado con nosotros, ¿no? Ahí, ¿no? Atrás de nosotros, diciendo ya las investigaciones, a qué horas, ¿no? Y creo que eso es un motivo que no cualquier maestro lo hace, ¿no? Y eso es algo que debemos de agradecerle. Y yo quisiera leer, lo que pueda leer, quisiera hacerlo desde un TIC, desde un nosotros, ¿no? Porque hablar de uno solo es un poco difícil, entonces voy a hacer la lectura desde un TIC. Hace más de 15 años, la Brigada Universitaria de la Realidad a la Nueva Esperanza de la UNAM me abrió sus brazos para participar en campañas de educación en comunidades tojolabales en las cañadas de Chiapas. En los caminos recorridos, los pueblos mayas nos contaron de dos tojolabaleros que habían estado viviendo y escuchando sus historias, Gudrun y Carlos Lenkesdorf, y que ahora eran profesores de la UNAM. Nos acercamos a ellos con el afán de saber sobre la cultura y la lengua de esas comunidades mayas. Cuando conocimos a Gudrun y Carlos y les platicamos de nuestras andanzas por los pueblos tojolabales, lo primero que nos dijeron fue que deberíamos de aprender para después enseñar, que deberíamos de llegar a las comunidades preguntando para poder aprender a caminar junto con los tojolabales. Carlos nos introdujo en la lengua y Gudrun en su historia. Una historia que no se aprende solo en los libros, en los documentos coloniales de los diferentes repositorios. Aprendimos a que la tarea del historiador no es solo paleografiando y leyendo, sino que deberíamos de conocer primero la cosmovisión de los pueblos indios para poder entender sus procesos históricos, tanto de larga como de corta duración. Así fue que comenzamos a caminar juntos a través de esas veredas llenas de lodo, llenas de río, llenas de árboles gigantes, caminando sudando no por el agotamiento del andar, sino por el incesante calor de la selva lacandona. Junto con Gudrun y los tojolabales, aprendimos a que esos caminos, esas selvas, esos ríos, esos lagos, esos lodos, tenían una historia hermosa y cruel a la vez. Supimos que la historia de las comunidades tojolabales era tan importante como cualquier otra historia que aprendimos en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pero lo más importante fue que al conocer esas historias, nosotros ya estábamos aprendiendo a hacer una historia muy otra. Porque para hacer otra historia supimos escuchar primero, escuchar a los más viejos, a los no tan viejos, y escuchar también el hablar de las mujeres, de los niños y de los jóvenes de las comunidades, de su sentir, de su pensar y de cómo ellos construyen su propia historia y mantienen su memoria. Supimos que en esas selvas las comunidades lacandonas resistieron a los embates coloniales, que entre esos árboles gigantes, lodo, calor y ríos, existieron pueblos que lucharon para defender su laguna de Lacantún, que les dijeron a los españoles, no queremos ser cristianos. Aprendimos junto con las y los compañeros tojolabales que fue muy duro el trabajo en las fincas, cuando sus tierras fueron vendidas al hacendado, al cashlán,
y que su trabajo fue muy duro, pero que su historia de resistencia les enseñó y nos enseñaron cómo lograr salir de la esclavitud a la que estaban sumidos. También escuchamos sus palabras, de las cuales supimos que fue muy duro el caminar por las selvas para establecer sus comunidades nuevas, Nuevo Guadalupe, San José la Nueva Esperanza, todo nuevo, y así de nueva tenía que ser la historia que debíamos contar juntos, ellos hablando y nosotros escuchando. Fue entonces que a Gudrun, a través de su seminario de historia colonial en el área maya, nos enseñó el escuchar, el aprender y el construir una historia no positivista. Nos enseñó que primero se escucha, luego se conoce y entonces sí, se escribe una historia que sea escrita no solo para la academia, sino por y para los pueblos. Un día, Gudrun me dijo que cuál era mi interés para hacer una historia de los pueblos mayas, y yo le dije que había algo en los textos de antropología física que me habían impactado, pues en ellos había leído que entre los pueblos tojolabales existían otros pueblos indígenas y otros no indígenas, los pueblos negros. Esos pueblos, esos sujetos que llegaron esclavizados desde el África y que en su afán por no querer ser esclavos se habían refugiado en las mismas selvas de los pueblos tojolabales. Y entonces, junto con Gudrun y los pueblos, comenzamos a trazar una historia de donde pudiéramos entender más a fondo la cultura de los pueblos mayas tojolabales, de los africanos y sus descendientes. En el afán de aprender a escuchar, una tarde calurosa en que se festejaba el 1 de enero, en una de las comunidades, escuché la marimba, escuché las maderas que cantan, y comprendí que a través de ese canto y de ese baile que podía entender un poco más la cultura de los pueblos tojolabales. Entonces llegamos a la comisaría. Ahí estaba la marimba, instrumento tanto tojolabal como africano. La Chanocotic, bailamos, y entre esas bailaderas supimos que entre esas maderas que cantan estaba la respuesta. Aquellas mujeres y hombres que venían desde África, mandingas, ashantis, bantús, carabalís, etcétera, que buscaban refugio en aquellas selvas y cañadas, habían reconstruido, junto con lacandones, tojolabales, tzotziles, celtales, choles, su instrumento, para alegrar su escuchar y alegrar sus corazones. A partir de entonces, nuestras investigaciones se han enfocado no solo en el aprender a escuchar, sino también en el aprender a bailar, algo que no solo los africanos nos heredaron, sino que aprendimos a que, por muy diferente que sea nuestra cultura, si todos juntos aprendemos de nosotros mismos, entonces podemos saber y conocer otras culturas. Pero lo más importante es que aprendimos a que la historia también se debe hacer en conjunto, en colectivo, porque si la historia se hace solo, desde un escritorio o desde un cubículo, esa historia queda muda y queda sorda, y por tanto no tiene quien la escuche. Gudrun, Beg Yuma Hel Makuni, Kukti ha clase iti, ha sakaltiltik, hesh kanagua, ha kaltiltik, hesh walhe, sakatal mojaktik. Gudrun, eres una caminante y has caminado mucho. Tus enseñanzas nos han servido en la vida. Mucho te quiere nuestro corazón. Gracias por caminar juntos. Pues muchas gracias, Pablo. Creo que dices mucho de lo que nosotros quisiéramos decir, pero que a veces nos falta esa palabra que da en el clavo. Muchas gracias, ¿verdad? Pues tenemos un poquito de tiempo más para este homenaje. Entonces, bueno, sí quisiera mencionar que desde que pues surgió la idea, que como hace rato decía, era que un homenaje que queríamos rendir sus alumnos de Gudrun, pues era complicado y desde el principio supimos que era totalmente injusto quienes íbamos a ocupar aquí la mesa, porque yo creo que todos los que estuvimos contigo, Gudrun, tenemos algo que decir, ¿no? Y no solo los que estuvimos contigo como estudiantes, sino también los colegas con quienes has compartido muchos años de tu vida. Y bueno, pues yo creo que también en este tiempo que tenemos, pues que algunos de los presentes tomen la palabra, y bueno, ya hay quien creo que es muy pertinente que la tome, la doctora Carmen León, por favor. Ay, bueno, pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de que en este homenaje que es de sus alumnos,
quienes han sido formados por la doctora Gudrun en estos años, pues me permitan decir en público algo que le he dicho muchas veces, que debe sentirse muy, pero muy satisfecha de cómo logró contagiar su pasión por el estudio de los pueblos indígenas a los jóvenes estudiantes que se estaban formando en aquellos momentos para ser los historiadores que ahora veo sentados ahí. Entonces, yo creo que esa es una satisfacción muy grande. Y además, haber llevado en esa pasión una serie de ideas que les han permitido tener otra perspectiva de lo que es la historia de México y que necesitamos nosotros conocer. Muchas gracias. 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 Pues hay, como decía, hay unos minutos, no sé, algunos de los presentes que quieran expresar algo hacia Gudrun. Por favor. Y tuve el privilegio hace unos 4 años de heredar la clase de Carlos Lenkersdorf, a quien conocía junto con Gudrun años atrás. Y no puedo dejar de decir cómo han dejado una huella en varias facultades, en nosotros mismos que como mexicanos no conocemos lo que ellos nos han transmitido de nuestra propia historia, porque como mexicanos estos pueblos originarios, entre ellos el maya y toda su riqueza, son la mitad de nuestra historia, que gracias entre comillas a la educación oficial se nos ha mantenido marginada, desconocida y hasta despreciada. Entonces, realmente es algo sobresaliente lo que tanto Gudrun como Carlos nos han aportado. Y bueno, los invito justamente porque esto es actual y ellos ponían mucho énfasis y siguen poniendo en los pueblos mayas hoy, no los del museo, sino hoy. Y el martes que entra en la Facultad de Filosofía hemos organizado un acto para presentar el primer tomo del libro Pensamiento Crítico frente a la hidra del capitalismo, que aquí le traje a Gudrun un cartel donde va a estar Juan Villoro. Como ustedes saben, Luis Villoro fue siempre un acompañante de los zapatistas, que son justamente herederos de esta milenaria cultura maya, y pues están invitados para el próximo martes a las 12 del día del 12, de 12 a 2. Estoy muy emocionada y quizá no soy muy coherente, pero no pude evitar callarme. Bueno, yo nada más le quiero decir a Gudrun, gracias Gudrun por acompañarnos cada día, gracias por tu optimismo, gracias por ser tan buena compañera y te vamos a extrañar. ¿Me doy la palabra? No, doctora. Gracias. Bueno, yo, Gudrun, de alguna manera he caminado contigo y con todos tus muchachos. ¿Por qué razón? Pues porque ella los ha encaminado en la investigación histórica hacia descubrir ese encanto de la historia de los pueblos mayas, de pueblos indígenas, pero han tenido que leer manuscritos. Y ahí es donde yo he entrado. Ahorita me acabo de dar cuenta que buena parte de los alumnos de Gudrun también han sido mis alumnos. Y también han tenido que, de alguna manera, he estado con Gudrun ahí junto. Gracias, Gudrun, por mandarme tantos alumnos, que he tenido ese trabajo y ese privilegio de trabajar con ellos, de trabajar con los intereses de cada uno de ustedes. De verdad, gracias, Gudrun.
Verónica, por favor. Gudrun Zacatal, Tohol Winik. Me da mucha emoción saber que hay mucha gente que te reconoce, no solo a ti, sino a Carlos. Me emociona mucho, ya dijo Pablo, desde hace más de 15 años, ustedes nos enseñaron la palabra, nos enseñaron la historia y también compartieron con nosotros, con la brigada universitaria, los trabajos que ustedes habían hecho anteriormente en los 80s con las comunidades tojolabales que nosotros intentamos llevar, y mucho nos alegraban el corazón cuando nos hablaban de Carlos. Este reconocimiento de mi parte, bueno, es también de mucha gente, efectivamente nos marcaron mucho como estudiantes, como profesionales, una enseñanza que yo llevo todavía en la docencia a nivel bachillerato, y yo sigo hablando de los tojolabales y de lo que aprendí con ustedes y con los tojolabales. Muchas gracias. Doctor Ruz, por favor. Gracias. Yo voy a poner la nota discordante, porque yo no voy a decir que la vamos a extrañar, porque tiene muchos pendientes con nosotros. Y yo creo que ya llegó el momento en que, pues lo lamento, pero ustedes van a quedar un poquito de lado y nos va a devolver el tiempo que nos debe de investigación. Porque tiene mucho trabajo que estamos esperando y que nos va a enriquecer a todos. Así que yo no me despido. Ticumbajtica, Mantojechel, Zacatal. Carlos Conover, por favor. Maestro Carlos. Bueno, yo también quiero dar un testimonio de eterno agradecimiento a la doctora Gudrun y de un inmenso cariño. Estuve en varias ocasiones en sus cursos en la facultad. Cuando vi en la lista de los horarios Historia del Área Maya Colonial, algo en mi interior me dijo, Dios mío, eso es mi destino. Después al ingresar al salón y ver a la doctora cómo nos recibía con toda la atención del mundo, y al ir viendo el trabajo constante que tenía para que pues nosotros, jóvenes en sus 20 y tantos años, con muy pocas ideas sobre el mundo y sobre lo que era el área maya colonial, fuéramos como comprendiéndola y adentrándonos en su ser, porque al fin y al cabo percibimos un poco de lo que era el mundo maya gracias a ella, y pues en eso queremos continuar. Y pues muchísimas gracias. Para el doctor Okoshi. Gudrun, no quiero despedirme de ti, desde luego, porque últimos 15 años que he trabajado en el Centro de los Mayas, siempre nosotros hemos discutido sobre lo indígena, cómo podemos narrar la historia, describir la historia a través de su propia perspectiva. Un interés que nosotros compartimos, y nuestra discusión, nuestra plática sigue abierta siempre, y te voy a seguir molestando, a preguntar muchas cosas. Muchas gracias, Gudrun, por haber sido mi compañera. He aprendido muchísimo y todavía aprenderé mucho de ti. Gracias. Bueno, por allá veo a los que estuvieron en sus seminarios, las últimas generaciones que Gudrun les dio en la Facultad de Filosofía y Letras. Creo que sería pertinente que alguien… Pues muchas gracias, doctora, por todo lo que nos dio durante el seminario, su conocimiento, que nunca se quedaba con nada, sino que era brazos abiertos. Eso creo que nos hechizó a todos los del seminario. Pues ahí está Carlos, Diana, Mariana, Rosita, ya no recuerdo quién más está, Ayaz, todos pues formamos esa generación, ¿no?, que nos hipnotizó con todos sus conocimientos, y que ahora pues podemos compartir a los demás, y eso es lo que más nos agrada de usted.
y que siempre nos tiene una bienvenida cada vez que la vemos. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Sí, claro, para Gudrun. No es fácil hablar cuando uno está muy emocionada. ¿Ah? Qué gusto ver tantos amigos que conocí bastante más jóvenes, ¿verdad? Que están creciendo, trabajando, entendiendo y yo creo que aportando cada uno a resolver los graves problemas que estamos viviendo en estos momentos. Es muy difícil, pero quiero decir algunas palabras. Ustedes han oído, mi campo era la física atómica. ¿Por qué la dejé? Cuando me di cuenta, en aquel entonces en la Universidad de Chicago, donde me dieron trabajo, después de estudiar en Alemania, que el trabajo que donde yo participé, era parte de un proyecto del Pentágono. Habíamos vivido la guerra en Alemania y todo el esfuerzo era construir la paz, el entendimiento entre los pueblos. Entonces ahí, entre los dos, por otras razones también, dijimos, eso ya no. Conocimos otros lugares, pero por ciertas circunstancias llegamos a Chiapas en tiempos del obispo Samuel Ruiz. Y yo creo que una de las cosas útiles que hicimos eran las clases de alfabetización que dimos a los tojolabales. Y por eso siguen escribiendo ellos en su propia lengua sobre cuestiones de hoy. Y hay cada vez libros de ellos. Y también lo que se oye de Chiapas de hoy, están muy activos los mayas de hoy, donde tenemos que seguir aprendiendo cosas. Bueno, y después de aprender tojolabal y poder platicar y escuchar lo que dicen los tojolabales, eran las preguntas que ellos nos hicieron que me metieron en cuestiones de historia. Ahí comencé para poder contestar a las preguntas de ellos. Y todas las preguntas eran, ¿por qué? ¿Por qué en San Cristóbal hablan otra lengua que nosotros en Comitán está muy mixto y en las comunidades hablamos tojolabal y por eso no? ¿Y por qué ellos en las ciudades no? ¿Cómo surgió eso? Claro que se necesita la historia para eso. Y así muchas preguntas. ¿Eh? Y cuando por ciertas circunstancias tuvimos que salir de ahí, gracias a la UNAM, gracias a este instituto que nos recibió y nos dio trabajo aquí para dar a conocer muchas cosas que habíamos aprendido en Chiapas con los tojolabales y ver en un contexto más amplio, ver documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué lindo ver tantos jóvenes, y ya no tanto jóvenes, ¿verdad?, que siguen el proceso histórico y el trabajo que hoy se necesita, no tanto para uno mismo, sino dentro de la comunidad que somos, con las diferencias de diferentes culturas, que todos nos enseñan algo
bueno, ya es suficiente, yo creo que. Y gracias por la oportunidad, si puedo, y si me quedan algunas fuerzas, todavía aportar algo, si puedo escribir. Sí, quiero todavía escribir algo con algo de experiencia y no tanto, como bien se explicó, no juntar datos, sino explicar por qué pasa esto y qué consecuencias puede tener, qué tenemos que hacer juntos. Gracias. México, Cuba, Universidad, Goya, Goya, cachún, cachún, ra, cachún, cachún, ra, Goya, Universidad. Bien, pues si no hay nada más, pues yo únicamente creo que todo lo han dicho todos los presentes. Únicamente quisiera recordar unas palabras que yo creo que fueron hechas para ti, Gudrun, y para Carlos, de José Saramago, ¿no? Que cuando él conoció Chiapas, pues decía que cuando has estado en Chiapas ya no se sale jamás, ¿no? Y yo creo que tú nos trajiste dentro de ti su gente, sus montañas, su selva, sus ríos, las nubes que habitan en esas tierras. Pues yo creo que a nombre de todos, muchas gracias, Gudrun. Bueno, pues el doctor Alberto Vital se lamenta no haber podido asistir y expresar personalmente su reconocimiento y su gratitud, pero bueno, mandó una nota, Gudrun. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos.